como consecuencia de una detención arbitraria que ha sido conducente a otras graves violaciones a los derechos humanos. También esta mañana nos acompaña Carlos Azueta, un abogado por los derechos humanos, investigador del Secretariado Internacional para Amnistía Internacional, el experto de México sobre la situación de derechos humanos que ocurre en el país y autor de este documento que hoy día estamos presentando. También nos acompaña Tania Renaud, que es nuestra directora de la sección mexicana de Amnistía Internacional, quien también nos estará comentando no solo cuáles son las recomendaciones al gobierno, pero también cuál fue la respuesta de las autoridades mexicanas ante la presentación que se hizo de los hallazgos de esta investigación. Amnistía Internacional tiene un trabajo histórico en México y sobre todo en la última década hemos venido acompañando las luchas de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general en hacer los reclamos y hacer que el gobierno rinda cuentas sobre graves violaciones a los derechos humanos que hoy día ocurren en un contexto de mucha seriedad y un contexto de crisis. México está atravesando una de las peores crisis en materia de derechos humanos, no solo en el hemisferio, pero me atrevo a decir que globalmente. En México los números han dejado de importar porque se ha normalizado una situación de vulneración total de los derechos humanos de las grandes mayorías en el país, con respuestas ineficientes, con respuestas negligentes por parte de las autoridades del Estado, que indolentemente se hacen a un lado ante el sufrimiento de millones y millones de personas. En los últimos años, Amnistía Internacional ha venido documentando lo que conocemos como graves violaciones a los derechos humanos, y a esto se refiere que sistemáticamente hemos podido documentar cómo las propias autoridades se convierten en perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos y graves crímenes en contra de la población. En años recientes hemos lanzado documentos de investigación, pero sobre todo con recomendaciones que consideramos puedan ser un paso importante para que las autoridades tomen con seriedad esta grave situación de derechos humanos que enfrenta el país. El año pasado, por ejemplo, emitimos documentación de casos de violaciones a los derechos humanos sobre el tema de las desapariciones de personas, desapariciones forzadas de personas. Eso quiere decir que es el propio Estado el que genera una situación en donde las personas desaparecen, constituyéndose en una de las más graves violaciones a los derechos humanos que hoy día enfrenta el país, con más de 30.000 personas desaparecidas. Hemos emitido documentación de casos y recomendaciones sobre el caso de la práctica generalizada y la tortura que ocurre alrededor del país y que cada día va en aumento. El año pasado, particularmente, lanzamos un informe sobre tortura sexual, es decir, la tortura a la que son sometidas las mujeres que son detenidas y que durante los arrestos se producen estas prácticas que parecieran prácticas del siglo pasado y que lamentablemente todavía ocurren en México. Y a través de la documentación de estos casos, también encontramos que la detención arbitraria, es decir, estas detenciones en donde se violan los principios del debido proceso, en donde se les siembran evidencias a las personas en el momento de su arresto, en donde se violentan otros derechos en el momento en que estas personas son detenidas, es el eje conductor para que se genere un ambiente de graves violaciones a los derechos humanos, y por ende las detenciones arbitrarias constituyen eso, una situación de gravedad frente a la violación de derechos humanos. Las detenciones arbitrarias se dan en todo el mundo, lamentablemente, y generalmente las detenciones arbitrarias son conocidas en países autoritarios, dictatoriales, represivos, en donde el uso de la detención, es decir, el uso de la fuerza de seguridad en contra de la ciudadanía, en contra de la población, se utiliza precisamente para callar las voces de la disidencia, para callar las voces de los movimientos que resisten estas tendencias autoritarias. Entonces, cuando escuchamos sobre detenciones arbitrarias en países como Rusia, como China, como Corea del Norte, pues realmente generan un impacto social en entender que las personas están sujetas por su propio Estado a una serie de violaciones a derechos humanos. Lamentablemente, hoy día, México es un país en donde las detenciones arbitrarias son una práctica constante, son una práctica
que generalmente ocurre en todos los estados del país, de todos los estados de la República, y que es una práctica que ejecutan tanto las policías locales, las policías estatales como la Policía Federal. Las detenciones arbitrarias se dan por diferentes razones, pero particularmente en México se dan en un contexto de falladas estrategias de seguridad que supuestamente están diseñadas para atacar la creciente influencia del crimen organizado y que lamentablemente lo único que han generado son contextos en donde la población se ve vulnerada en el ejercicio de derechos humanos. Las detenciones arbitrarias se dan por las policías que quieren extorsionar a los ciudadanos. Hagan una confesión sobre delitos que no cometieron. Durante estas horas de desaparición, durante estas horas en donde las personas son sometidas a vejaciones, humillaciones, malos tratos, tortura, también se vulneran los derechos humanos de toda aquella persona que no ve en la justicia un proceso que dignifique el ejercicio de derechos humanos. Las afectaciones frente a estas graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las familias y las comunidades enteras es algo que poco se dice en los medios de comunicación y que poco se documenta. Las detenciones arbitrarias son una grave violación a los derechos humanos porque vulneran el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa y a todos los derechos que tenemos consagrados nacionalmente, pero también internacionalmente, y a los cuales el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir. Cuando una persona es detenida arbitrariamente, no solo se violentan los derechos de esa persona en lo individual, sino se violentan los derechos de la sociedad en general, porque cualquier persona puede estar sujeta hoy día a una detención arbitraria. El estar en un lugar equivocado, a la hora equivocada, es razón suficiente para que las personas no tendrán los recursos financieros para una defensa propia, no tendrán los recursos financieros para dar visibilidad a lo que le ocurre a la persona en lo individual, pero también a la comunidad en lo colectivo. Pero en México también hemos documentado casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos, es decir, que se detiene a los activistas, a las y los defensores de derechos humanos que en el ejercicio de su derecho a defender los derechos de todas y todos también se exponen a estas detenciones arbitrarias, en donde además se les fincan cargos con evidencias que ni siquiera son existentes. Así es que en este sentido es que el día de hoy estamos presentando este documento, que es un documento basado en una serie de entrevistas no solo a víctimas de detenciones arbitrarias y a sus familias, pero también entrevistas en algunos casos anónimas a personal o de las, digamos, instituciones operadoras de justicia en el país. En este documento documentamos las historias personales de las personas que hoy día se encuentran detenidas, privadas de su libertad y cuya detención se da a través de un arresto arbitrario e ilegal. Como el caso de Enrique Guerrero, al que conoceremos de manera más detallada gracias al testimonio que Lénica hoy día nos presentará, pero también el caso de Sergio Sánchez, un hombre trabajador de Ciudad Nezahualcóyotl, a quien también le doy la bienvenida a su familia que hoy día nos acompaña y que se encuentra preso y acusado de graves delitos que no cometió precisamente por un proceso en detención arbitraria. Pero tristemente también esta grave control efectivo y eficiente de las fuerzas de seguridad cuya responsabilidad principal es la protección de la ciudadanía. En el momento que las fuerzas de seguridad se convierten en los violadores de derechos humanos, en los perpetradores, ¿qué esperamos como sociedad en general? Que nos protejan nuestros derechos. Así es que les damos la bienvenida y le pasaría yo la palabra a Carlos Azueta para que nos pueda reseñar los hallazgos de esta investigación. Gracias. ¿Escuchan? No. Gracias. Como decía Erika Guevara, desde Amnistía Internacional hemos documentado casos sobre México durante muchas décadas. En casi todos estos casos
existe la constante de que hubo una detención arbitraria en algún momento de la historia de la persona, de la historia de la violación de derechos humanos que se cometió. Es el caso en las detenciones que culminan con largos procesos injustos mientras las personas están en prisión. Es el caso en todos los casos de tortura, en los casos de desaparición forzada, etc. Entonces, desde la organización decidimos dar una mirada más profunda, una mirada más cuidadosa al fenómeno de las detenciones, porque son la puerta que abre paso a las otras graves violaciones de derechos humanos y a otros procesos de injusticia en el país. Esta investigación está basada en la experiencia de la organización durante décadas de trabajo en el país, también en entrevistas a profundidad con 25 operadores de justicia en el país que hablaron con nosotros en confidencialidad, hablaron abiertamente y que cubren un gran espectro de los operadores en el país, por ejemplo, desde personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personal de ministerios públicos locales, jueces federales, jueces locales, personal de tribunales superiores de justicia, policías, etc. Estas entrevistas nos permiten acercarnos a otra visión de la práctica de las detenciones en México, una visión desde los funcionarios públicos, que además son muy claros al señalar que las detenciones arbitrarias son cotidianas en este país. Ninguno de los funcionarios entrevistados se veía sorprendido por la práctica de las detenciones, por la práctica de a pesar de que hayan sido detenidas arbitrariamente. Además, no todas las detenciones arbitrarias, desde luego, llegan a un juez. Hay algunas detenciones arbitrarias que no llegan ni siquiera al Ministerio Público, sino que son personas que son aprehendidas en algún momento de su día, en algún momento cotidiano, y después son sujetas a otro proceso, por ejemplo, extorsión, y son liberadas, y esas detenciones ni siquiera son registradas por el sistema. Nos preocupa mucho en este sentido aún el uso de la fuerza en el país. Sigue siendo constante el uso ilegal o el uso desproporcionado de la fuerza. Las autoridades policiales no tienen aún reglas claras, hay algunos protocolos de uso de la fuerza que son insuficientes, se necesita que haya una ley de uso de la fuerza. Las facultades de uso de la fuerza pueden afectar tanto a la población que su base no puede ser un protocolo ni una orden de autoridad administrativa, tiene que estar claramente regulado por una ley que se apega a los estándares de derechos humanos. Tienen que tomarse medidas claras en contra de la impunidad. Nosotros usamos en este informe solamente 6 de los muchos casos que conocemos, pero elegimos 6 casos que muestran patrones distintos y muestran distintas aristas de esta realidad de las detenciones arbitrarias, y en esos 6 casos, como en muchos otros, hay una completa impunidad. Los policías aprensores no son investigados, hay algunas sanciones administrativas en algunos casos, no en estos 6 por cierto, pero no hay nunca una investigación seria, no hay nunca consecuencias reales para quien detiene arbitrariamente en este país. Como decía, las detenciones abren la puerta a violaciones distintas de derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales. El informe contribuye a hacer cambios en el país. Hay una serie de recomendaciones que después hablaremos en la mesa, pero esa es, digamos, a grandes rasgos la idea general del informe. Las detenciones son comunes, son cotidianas, las realizan todos los cuerpos de policía de todos los niveles y permanecen en completa impunidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lémica Morales, miembro del colectivo Liquidámbar y Comité Enrique Guerrero. La UNAM, y sobre todo él es un defensor de derechos humanos, de todo lo que ha hecho, no solamente ha sido ser solidario, sino hacer que la situación, al menos en México,
cambie un poco. Por eso el colectivo Liquidámbar tiene ese nombre, ¿no? Liquidámbar es una planta, es un árbol que es considerado una plaga dentro del Distrito Federal. Lo que queríamos, en cierta forma, es defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que hicieran esto, ¿no? Que hicieran un poquito de cambio social. ¿Qué pasa? El viernes 17 de mayo, cuando las cámaras de vigilancia, y entonces llegan policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Estos policías, Enrique se acerca, les pide auxilio, él sube a una de las patrullas pidiendo esto y refiriendo lo que estaba pasando con las camionetas blancas, y entonces le puede hacer un mensaje a su mamá pidiéndole ayuda, diciéndole que estaba en Ermita y Churubusco y diciendo que sujetos armados lo estaban balaceando. Después su mamá lo empezó a buscar en Locatel, en delegaciones, estuvo esperando por horas. Pasaron 30 horas que después cuenta Enrique que sufrió tortura, que le estuvieron preguntando por luchadores sociales, le decían, da nombres, danos una dirección de los que están en la asamblea, de gente que está en la universidad. Esto él lo relata no solo una vez, sino lo ha dicho muchas veces, pero lo grave del asunto no es solo eso, no es la desaparición forzada, la tortura que fue sometido. No, lo grave es la versión oficial de los policías federales que dicen que Enrique habría chocado con una banqueta y que en ese mismo momento les pidió que le pagaran el golpe, y entonces ellos accedieron, por lo cual se quedaron de ver al día siguiente en las inmediaciones de Ceiro. Es ahí cuando deciden detenerlo. Eso es parte de lo grave, pero también que esto puede pasar a cualquier persona y que de un día para otro pueden despertar y estar detenidos y acusados de delitos que no cometieron. La detención no solamente está ahí, sino también lo que implica la cárcel, ¿no? La cárcel es una perpetuación de la tortura, más si se es defensor de derechos humanos. Hubo una huelga donde muchos pidieron, una huelga de hambre dentro del centro penitenciario, donde muchos pidieron lo que era sobre derecho, no pidieron ningún privilegio extra. ¿Esto qué quiere decir? Poder sacar su correspondencia con los timbres postales, pero todo aquel que no tiene para un timbre postal no puede sacarla. Esto en una obra de teatro que escribió, que se hizo radioteatro, en donde cuenta sobre el sistema judicial que existe, y también un libro que escribió que se llama Estado de Excepción. El estado de excepción es este estado de sitio que relató Giorgio Agamben, en donde cualquiera puede ser registrado, puede ser detenido. Enrique dice que estamos en un estado de excepción, que no debemos de olvidar la masacre de Tlaclaya, Tanuato, que nos siguen faltando 43, que condena los asesinatos a defensores de derechos humanos, no solo a ellos, sino también a la desaparición forzada y criminalización de la protesta social. Pues solo resta decirles que no se queden callados, que alcen la voz, y que esto no es fácil, pero tampoco es fácil vivir como vivimos. Gracias. Gracias, Lénica, y gracias a Erika y a Carlos por esta estupenda investigación. Quiero dar unas palabras de cierre inspirada por una pregunta que me hiciera un periodista hace pocos días, porque me dijo, ¿y ustedes exactamente cuál es el aporte de esta investigación?
Todo el mundo ha dicho que hay detenciones arbitrarias en México. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exactamente qué es lo que ustedes aportan. Y yo diría que Amnistía Internacional con esta investigación aporta 3 elementos fundamentales. Evidentemente la voz de las víctimas y la voz de los operadores del sistema de justicia penal en una investigación muy rigurosa. Y no quedarse calladas, aunque otros hayan dicho lo mismo de manera distinta, es indispensable en un contexto donde hay que reiterar una y otra vez que hay cosas y hay violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo. Esta es una investigación que logra hilar las historias de las víctimas con las voces de las funcionarias y los funcionarios públicos. Encontramos relatos de policías ministeriales que nos describen la falta de preparación, la indignidad de los salarios y la precariedad de las condiciones laborales. Las historias nos enfrentan al contrasentido de un Estado que ha hecho del sistema penal su herramienta favorita para resolver una multiplicidad de problemas sociales. Así es que Amnistía Internacional recomienda en este informe que los operadores de justicia reciban salarios dignos, prestaciones sociales que correspondan al trabajo desempeñado y cuenten con los materiales de trabajo necesarios para el desempeño de sus funciones. Pero la impronta de la crisis de la operativa de la policía deja su marca en distintas formas de violaciones a los derechos humanos que ocurren durante las detenciones. La falta de información durante la detención, el desconocimiento del paradero de personas privadas de libertad, la falta de diligencia en la puesta a disposición de las personas detenidas. Amnistía Internacional hace un llamado para que la policía tenga los conocimientos necesarios para garantizar el derecho a toda persona a ser informada desde el momento mismo de la detención, las razones de su privación de libertad. Asimismo, urgimos que en el momento del arresto, los registros de las detenciones sean realizadas de manera ordenada, con datos suficientes sobre la identidad de la persona privada de libertad, la situación de salud e integridad física, las circunstancias y la prisión preventiva tendría que ser aplicada de manera excepcional. En este informe, Amnistía Internacional recomienda al Congreso de la Unión que haya una reforma constitucional para que la figura de la prisión preventiva oficiosa deje de tener efectos y sean los jueces, a partir de su capacidad técnica, de su pericia y su experiencia, quienes la adopten, determinando de manera individualizada en el estudio de cada uno de los casos. El segundo aporte de esta investigación, desde nuestra perspectiva, es que este informe está íntimamente relacionado con el lanzamiento de nuestra campaña México. Solo hay que mirar las historias de Verónica Razo, de Sergio Sánchez y de Enrique Guerrero, que en todos estos casos los informes policiales contienen imprecisiones y falsedades cuyos efectos han alcanzado el proceso judicial. Al día de hoy, estas personas permanecen en prisión. Es indispensable, desde Amnistía Internacional consideramos que es indispensable que las autoridades reconozcan la gravedad y la dimensión de este problema. El tercer aporte que hace Amnistía Internacional con esta investigación es de carácter integral. Como ya lo dijo la directora de la Oficina para las Américas, la directora regional Erika Guevara, Amnistía Internacional ha venido presentando una serie de informes cuyo eje articulador es el funcionamiento del sistema de justicia penal. Un informe sobre tortura sexual en el 2016, en el 2014 un informe sobre tortura y otro informe sobre desapariciones. Hoy, en 2017, presentemos este informe que muestra que necesitamos una cultura jurídica distinta, que necesitamos unos operadores de justicia dignos y diferentes para garantizar el sistema, para garantizar el éxito del sistema penal. Muchas gracias. Bueno, ¿sí me oyen? Bueno, muchas
gracias a todas y nuestro panelista también. Por supuesto que por las consideraciones del tiempo, pues esto es un resumen de lo que el informe está presentando. Cabe mencionar un punto muy importante, que es el hecho de que las detenciones arbitrarias, como se ha mencionado, son conducentes y son el canal para que otras graves violaciones a los derechos humanos se cometan en este país. Enrique Guerrero lleva 4 años en prisión a la espera de un juicio y una sentencia. Los días a trabajar, las que toman un autobús para llegar a la escuela, las que venden cosas en las calles, etc. Y solo quiero recargar y recordarles que así es. Enrique Guerrero es un estudiante que iba a la universidad. Sergio Sánchez era un hombre trabajador que salía todas las mañanas a vender sus productos, y así todas las historias que conocemos y que hemos documentado a lo largo de los años. Se trata de gente común, de pie, como las que a veces nos reclaman, no estamos prestando atención. El Estado de Derecho es precisamente lo que como sociedad decidimos que nos iba a organizar para poder vivir en un contexto en donde el pleno ejercicio de los derechos humanos sea central y fundamental para alcanzar la dignidad y la justicia en la vida individual y colectiva de nuestras sociedades. En el momento en que ese Estado de Derecho se corrompe, se rompe, y es el Estado el que perpetúa estas violaciones a los derechos humanos, en ese momento dejamos de tener el bien más preciado, que es esa dignidad y esa justicia que todos tenemos que alcanzar. Quisiera yo abrir el espacio a las colegas y los colegas de los medios de comunicación. Tomaré algunas preguntas seguidas para que los panelistas puedan entrar en diálogo. Por supuesto que también abriremos el espacio a nuestro público en general para preguntas, comentarios, pero entiendo que los colegas de los medios tienen que salir corriendo en algunos minutos para preparar sus notas, así es que les agradecemos la paciencia y la espera. Tenemos un par de micrófonos de un lado a otro, así es que si por favor nos pueden indicar quién tiene alguna pregunta. Híjole, creo que ya aquí, bueno, agarré la primera palabra, pero no soy de medio. Vengo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Primero felicitarlos por el trabajo que hicieron, de verdad que sí es muy necesario, sobre todo en cuanto a la situación que estamos teniendo como país. Pero sí me gustaría comentar acá con el público que está, y bueno, yo creo que ustedes lo saben muy bien, que bueno, esta es una parte de las detenciones arbitrarias que estamos viviendo en el país. La otra parte nosotros la registramos día a día en la frontera sur de México.Nosotros estamos en Tapachula y es la de las personas migrantes y solicitantes de refugio en México. Tan solo comentar que el año pasado hubo 188,000 personas detenidas, de las cuales tal vez el 80%, si no es que más, eran personas que necesitaban protección del Estado mexicano por la situación de violencia que prevalece en Centroamérica y que sin embargo fueron deportadas a pesar de que la deportación costaba su vida o su integridad física. Entonces, solamente como comentar esto, ¿no? Decir que en el tema migratorio y de refugio no hay debido proceso, las personas no están cometiendo ningún delito, son personas que están cometiendo una falta administrativa por no tener una visa o un permiso de trabajo para ingresar al país, y que sin embargo son tratadas como delincuentes e inclusivamente peor, porque tal vez las personas que están en reclusión puedan tener visitas de sus familias. Estas personas están sin visitas de familias, no pueden acceder a una asesoría de una persona que no sea de parte del Estado, es decir, no pueden acceder a un abogado que dé seguimiento a su proceso administrativo migratorio o que dé seguimiento al proceso de su solicitud de refugio, ¿no? Entonces, bueno, estas personas son las del día a día también. Ellas a lo mejor no viven aquí en México, ellas viven en otro lugar, pero ellas están buscando sobrevivir. Y en el día a día son detenidas, son extorsionadas, y principalmente, bueno, no es solamente por las policías, es por el ejército, es por la Marina, es por la Policía Federal, por las policías estatales, por las municipales y los agentes de migración.
son extorsionadas, son detenidas. Sabemos que hay 188,000 detenidas porque esos nos dicen los números, pero no sabemos si son todas las que se detuvieron. No sabemos si hay más y qué pasó con ellas. Y bueno, estas personas están pues fuera de la protección de la ley por su condición migratoria, y adentro de la estación migratoria muchas de ellas han sido torturadas, ha habido suicidios por la condición en que se encuentran, ha habido motines por las condiciones en que se encuentran, y bueno, esto también es parte de este Estado de Derecho que no alcanza ni a proteger a sus ciudadanos, ni a las personas que habitan, no solamente a los ciudadanos, vaya, sino a todos los que habitan y transitan en este país. Solamente quería comentar esto y agradecerles mucho su trabajo. Gracias. Hola, buenos días. Al inicio comentaba que este informe ya se entregó a las autoridades, entonces si pudieran detallar a qué institución se entregó y cuál fue la respuesta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Acá. Buenos días, muy breve. La pregunta sería, Amnistía Internacional, ya sea México o la Oficina para las Américas, ¿cuál es la postura al día de hoy sobre las detenciones arbitrarias en la Ciudad de México entre el 1 de diciembre del 2012 y el día de hoy por motivos políticos dentro de protestas y marchas en la Ciudad de México? ¿Y cuál es su postura ante la propuesta de ley de amnistía precisamente para liberar a estas personas? Gracias, y lo comento porque en algún motivo, hace unos meses, hace algunos años, no hemos dejado de buscar el apoyo de Amnistía Internacional para que acompañen esta propuesta de ley de amnistía, que precisamente liberaría a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, y no hemos tenido respuesta de parte de Amnistía Internacional. Gracias. Muy buenos días. Concretamente y muy puntual para Amnistía Internacional. Más que la informe, ¿qué hace Amnistía Internacional de lo que está sucediendo en México? No solo tenemos activistas, defensores de derechos humanos encarcelados, también tenemos asesinados y también tenemos, al menos los documentos que yo tengo, más de 20 periodistas asesinados y 2 desaparecidos en Veracruz. Concretamente y muy puntual, ¿qué está haciendo Amnistía Internacional? Aparte, como ya lo mencioné, de venir, armar el informe y ponerse la pulserita amarilla. Gracias y buenos días. ¿Les parece si vamos con esta ronda y después, cuando los panelistas participen, abriremos una segunda ronda para que se vayan preparando? Le voy a pedir a Tania que hable sobre la reunión con las autoridades y las reacciones sobre el informe. Le voy a pedir a Carlos que hable un poco más sobre el tema de detención arbitraria por motivos políticos. Y yo brevemente voy a contestar a la última pregunta diciendo que Amnistía Internacional no solo es una organización de monitoreo y de exigencia para que los estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, que es lo que generalmente se conoce a través de nuestros informes, nuestras campañas, pero lo que poco se conoce de Amnistía Internacional es que somos un movimiento de personas. Somos más de 7 millones de personas alrededor del mundo que nos hemos comprometido por la lucha y la defensa de los derechos humanos, que a través de nuestras campañas, de nuestro trabajo de incidencia, ejercemos presión en diferentes estados precisamente para que se pueda hacer una exigencia colectiva y una y a través de los procesos rendir cuentas a los propios estados para el cumplimiento. Así es que sí, nos ponemos las pulseras amarillas en solidaridad, porque además somos un movimiento solidario con las víctimas, le damos plataforma y voz a las víctimas como Helénica y como muchas otras para que puedan atender a los medios de comunicación que generalmente se silencian precisamente por el temor. Un país como México, que tiene el mayor número de periodistas asesinados, por supuesto que los entendemos, que en muchas ocasiones no pueden abrir sus espacios para las víctimas, pero entonces Amnistía Internacional logra con su influencia de 7 millones de personas acceder a esos espacios que quizás de otra forma no podrían ser. Pero también litigamos internacionalmente ante cortes internacionales,
Apoyamos procesos de litigio que organizaciones de la sociedad civil mexicana realizan ante cortes nacionales, precisamente para poder lograr no solo que casos individuales puedan ver la justicia y la defensa de derechos humanos, sino que eso pueda generar un precedente importante para que la colectividad pueda beneficiarse de, digamos, los procesos de justicia que deben de estar disponibles y accesibles para todas y todos.